si les van a interesar, sinceramente, pero yo se las cuento igual. Se las cuento igual porque podría elegir no contárselas, pero di esta clase en Buenos Aires y gustó, y me pareció como que estaba bueno que cada uno también cuente qué otras herramientas utiliza, que es algo que vamos a poder hacer en el taller de supervisión de casos, que ustedes también nos cuenten que con sus otras profesiones qué otras herramientas tienen y qué otras herramientas utilizan. Yo les cuento las que a mí me han ayudado, porque considero que mi formación como poricultora no solamente tiene que ver con mi formación formal como poricultora, sino con otras cosas que fui haciendo paralelamente, que me fueron enriqueciendo mucho en los términos terapéuticos, de cómo se aborda un paciente, sobre todo, más allá de si lo atendés por un taponamiento o no. A mí la astrología, a mí me gustó el tarot y la astrología desde que soy chica, solo que tenía el mandato de mi familia, de mi mamá, de cómo no iba a tener un título universitario. Entonces siempre creí que iba a ser universitaria, no lo soy, ni lo voy a hacer, pero creí que eso iba a ser mi hobby. Y empecé a tirar el tarot en el campo de deporte del latinoamericano, cuando yo era malísima en educación física, entonces me ponía SAF sin educación física y iba a mirar cómo otros jugaban al hockey, y yo iba con mi mazo de cartas y tiraba las cartas a los 15 años. ¿Cómo? No sé, con lo que decía el librito. Encima, como las primeras que tiraba no eran de tarot, eran de un tarot chino divino, que las iba obteniendo esas cartas hermosas, y un oráculo chino. Y a partir de ahí empezó mi amor por las cartas y por la astrología. Yo no estudié tarot formalmente, sino que lo hice de manera autodidacta, estudiando, leyendo libros. Lo que sí estudié formalmente fue astrología. Y lo más interesante que me enseñó la astrología, pero no desde como te lo enseña un libro de autoayuda, sino desde vivencialmente, desde ver las cartas natales, es el tema de la proyección. Entonces, ¿yo qué es lo que le explico? Lo primero que le explico a una persona que se viene a hacer la carta conmigo, lo primero que le explico es esto. A mí la astrología me demostró, no me enseñó, me demostró que el afuera y el adentro de uno son lo mismo. Cuando digo adentro, quiero decir yo, lo que creo que soy yo, la identidad y todo lo que yo creo que soy. Y cuando digo afuera, digo destino, experiencias de destino, vínculos, cosas que me pasan, supuesto azar, suerte, familia, amigos. Cuando digo afuera, digo todo eso. Entonces siempre doy un ejemplo que es muy representativo, que es el ejemplo de una paciente, de una consultante que tiene mucho Marte y mucho Venus. Esto se va a entender aunque no sepan astrología, porque saben cuál es el simbolismo de Venus y Marte. Mucho Marte y mucho Venus quiere decir, por ejemplo, tener mucho Venus quiere decir una persona muy conectada con lo femenino, con la armonía, con la apertura, con el amor, con el entregarse, con la suavidad, con la estética, con la belleza, con el arte. Ejemplo, ¿no? Para decir adjetivos. Y Marte tiene más que ver con el arquetipo del guerrero, ¿sí? De lo masculino, del que penetra en el mundo, del deseante, del que se manda, del activo. Bueno, esta mujer vos la escuchabas hablar y te decía, yo con eso no me identifico para nada, con Marte. Ella se identificaba con Venus. Artista, pintaba, pero terror a hablar en público, no podía enfrentarse a la gente, no hacía deporte, que es algo marciano, no se animaba a salir a la calle sola, había comprado un auto pero todavía no había aprendido a manejarlo, y se identificaba con el polo venusino. ¿Qué pasó con el polo marciano que sí estaba en su carta? Si ella no lo jugaba dentro como propio, ¿cómo? Estaba en sus vínculos, en su entorno y en su destino. Por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que cada 2 meses lo operaban, el bisturí es bien marciano, que ese auto que se había comprado a la semana se lo robaron, ¿sí? Esto de la violencia y del hurto también tiene que ver con lo marciano, pero con lo marciano vivido en el plano más bajito, porque yo no lo estoy aceptando como propio, me viene de afuera, del destino, porque ella no hacía nada desde ella, marciano, ¿se entiende? Que se enamoraba de hombres violentos, y así muchas expresiones de Marte, que tenía hijos muy deportistas, muchas expresiones de Marte en el afuera, en los vínculos. Entonces, cuando esta persona empieza a incorporar Marte adentro, ¿qué quiere decir incorporar Marte adentro? Empezar a animarse a hacer cosas, pero yo le decía, esto es como un remedio, es por tu salud. ¿Vos no te querés operar más? Bueno, mañana te anotás en Kung Fu. Mañana te anotás en Kung Fu acá a la vuelta, y si no es Kung Fu, no puede ser yoga, tiene que ser algo un poquito más marciano. Y encima que las artes marciales tienen Venus también, son artes marciales, son Venus y Marte.
¿Te vas de campamento con tus hijos? No, me dijo, yo una carpa nunca. Esto es una receta, le decía yo. La idea es que no te roben más, que no te peguen más, digo, es empezar a cumplir tu parte marciana desde adentro. Bueno, así fue como hizo muchas de esas cosas y su vida cambió sustancialmente. Por eso la astrología no se puede predecir el destino, porque el que predice el destino es el que tiene enfrente un consultante que se repite a sí mismo permanentemente, que no hace ningún cambio en su destino, que no cambia el adentro con el afuera, que no troca nunca eso. Y si no trocas el adentro con el afuera, queda igual el adentro y queda igual el afuera. Ahora, si vos cambias el adentro o cambias el afuera y lo pones adentro, algo del destino siempre se mueve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. O no que se entiende, eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, digamos que en la astrología las energías que muchas las que conviven en uno no las ve y no se hace cargo de alguna forma, lo que hace es proyectarlas. Entonces te vienen desde afuera, desde hechos, así como estos, o desde una pareja o desde un hijo que te trae esta energía para despejártela. Exactamente. Entonces ahí la astrología me demostró que es cierto, que el chico, o sea, vos ves una madre, un bebé, y el bebé no es hijo de esa madre, sino está dentro del campo energético de esa madre, y de alguna manera tiene que ser parte de su carta. Yo sé dónde irlo a buscar, lo puedo ir a buscar en la casa 5, que es la casa de los hijos, para ver qué le trae a esta mamá a este bebé, o buscar la luna del bebé para ver qué le trae esta mamá a este bebé. Pero ahí es donde yo me empecé a dar cuenta con la astrología que esto se comprueba real, que no era una cosa de François Dolto y Laura Goodman, que el bebé proyecta y que se enferma por la mamá. Esto pasaba, y pasaba realmente, porque uno no se puede vincular con nadie que no esté hecho de la tela de uno, de alguna manera. De hecho, mucha de la filosofía oriental habla de eso, de que uno no puede ver afuera lo que no tiene adentro, o de que los que vivían acá cuando llegó Colón no veían nada porque no conocían eso externo que se veía. Y nos pasa en la vida, que muchas veces vemos, pero no nos llega la información porque es algo que no conecta con uno, que no tiene que ver con uno, y a otro lo vio y a uno se le pasó, pero completamente. Entonces también me sirve a mí a veces en ciertas consultas explicar a la mamá de esta manera cómo es que no tiene el marido que tiene por casualidad, y no es cuestión de echarle la culpa al marido de todo lo que le pasa y la pobre mujer está sola, porque en realidad todas sus elecciones también tienen que ver con su campo energético y con venirle a mostrarle una parte de uno. Y acá vamos a caer siempre en la teoría sistémica. La teoría sistémica, como la astrología, que es un sistema, cree que donde hay un sistema, un grupo de personas, alguien puede hacer síntoma de algo y puede mostrar la sombra del sistema, o alguien puede expresar algo, pero en realidad está expresando algo que es de todos, que se configuró de esa manera, que cada uno tuvo un rol en un grupo, pero no quiere decir que ese rol no sea una parte de la totalidad y que todos pertenecemos a esa totalidad y a ese sistema. Entonces, cuando trabajamos con una mamá, un bebé y un papá, trabajamos con un sistema. No podemos trabajar solo con la teta, o solo con la mamá, o solo con el bebé, o solo con mamá bebé, porque mamá bebé está dentro de otro sistema mayor. ¿Entienden? Es lo mismo que venimos hablando, pero está bueno verlo desde un punto de vista distinto. Cuando hay un problema de pareja y viene, por ejemplo, una pareja a consultarlos por un tema de sexualidad o de retorno de la pareja después de la maternidad, hay uno que manifiesta la crítica, el síntoma, la queja, pero en realidad es un tema propio del vínculo, no es un tema de uno solo. Y ahí está la importancia de contar con todos los miembros y de hacer algún tipo de terapia sistémica, gestáltica, biodanza, bioenergética grupal, si se quiere, o constelaciones familiares, que es otra de las cosas que trabaja siempre con el hecho del sistema. O sea, en constelaciones familiares se cree que una persona es un síntoma muchas veces porque en realidad está en ese síntoma expresando la voluntad y la identidad de un excluido del sistema anterior a tu nacimiento. O sea, es bastante complejo. A ver si lo pudieron entender. Sí. Uno hace un síntoma, no sé, yo tengo problemas porque no consigo, tengo 40 años y nunca conseguí un hombre. Muchas veces ese problema no es tuyo, solo tuyo. Ese problema viene de tu bisabuela, que por ahí no consiguió un hombre, o ni siquiera de eso, un amante de tu bisabuela que busca ser visto dentro del sistema y ser parte del sistema, y vos sos el chivo expiatorio, la persona que hace síntoma por el que no lo puede hacer.
Eso hacen los chicos con los padres. Hacen síntomas porque yo no me enfermo, claro, pero tu hijo sí. Y está haciendo síntomas capaz por algo que te está pasando a vos. ¿Quién es el que hace síntomas generalmente? Qué buena pregunta. En general el más débil. ¿Más débil? Yo creo que sí. El más débil es el más nuevo. Sí, débil y fuerte es relativo decir débil o fuerte, pero débil me refiero al más pequeñito, muchas veces el recién llegado, o el que todavía no tiene ciertas herramientas para poder bloquear su inconsciente o su sombra, que por un lado está buenísimo, es sano sacarlo para afuera. Pero en constelaciones se ve que todos hacemos síntomas de una forma de algo. Sí, todos hacemos síntomas, pero algunos cargamos con mochilas de otros, claramente. Y muchos hacemos personajes de otros que no existen, o sea, que ya no existen y que son justamente los excluidos del sistema. Que es un libro interesantísimo de Bert Hellinger que se llama El manantial no tiene que preocuparse por el camino, donde él explica toda la teoría, pero además explica muy bien las relaciones humanas y es interesantísimo cómo lo importante que es de no dejar a nadie excluido en un sistema familiar o en un sistema laboral, porque después las constelaciones te trasladan al ámbito laboral, empresarial, porque cuando hay un excluido se sufre. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Bert con B larga, espacio Hellinger con H. De hecho ahora también se están haciendo constelaciones empresariales. Claro, ahora se hace constelaciones de todo, o sea, te constelo a vos, a tu jefe, a tu compañero de trabajo y vemos realmente qué es lo que está pasando ahí. Yo, por ejemplo, voy a una terapeuta que es consteladora y hacemos constelaciones con maderitas. O sea, no está todo el grupo, sino que estoy yo, pero voy eligiendo determinadas maderitas para ser representantes de determinadas, no solamente miembros de mi familia, puedo representar mi miedo, puedo representar mi taquicardia, ¿sí? Puedo representar mi maternidad y a mi madre también en ese juego, y empiezo a ver qué se está configurando, qué dibujo se está configurando en eso. Otro de los aportes de la astrología más importantes a la maternidad, y esto lo habla hasta Laura Goodman, que es astróloga y tiene una hija astróloga y estudió también en Casa 11, es la función lunar, que Laura siempre dice: yo tengo la luna en Casa 12, por eso trabajo de lo que trabajo. Laura Goodman. La maternidad de los hombres hace referencias a los que saben de astrología. Sí. La función lunar, lo que viste que todos decimos yo soy de tal signo, eso es el signo donde tenés el sol. Después tenés todos los demás luminarias y planetas que pueden estar en otros signos. El signo donde tenés la luna es un signo importantísimo en la vida de uno, porque habla de todo el inicio de nuestra vida, de nuestra base, de nuestra relación con la madre, de la energía primaria y primordial, de todo aquello que relacionamos con el afecto, con el nido, con el estar seguros, con la protección. Y a lo mejor tengo la luna en Escorpio, como la tengo yo, y relaciono el afecto, el ser querido y estar protegido con la muerte, con el dolor, que es Escorpio. Pero con esto le estoy dando el ejemplo que cada chico va a tener su vínculo con su mamá y con su propia infancia según su propio registro, y va a tener una vivencia diferente, aunque sea la misma madre de varios chicos distintos, según esta función lunar. No es que los astros nos determinan, nosotros vamos a los astros a mirar como un espejo de la energía que está transcurriendo en la Tierra. No entendí, perdón, lo de la luna. La verdad que nosotros en teoría tenemos un signo que es bajo el que nacemos. No, ese es el signo del Sol. Para saber, en una carta natal se ve el signo en el que tenés el Sol, Marte, Venus, Saturno, la Luna, el ascendente. Por eso... ¿Y el estar en la luna en la casa cómo es eso? No, la luna puede estar en cualquier casa y puede estar en cualquier signo. Lo importante es que además de conocer el signo del sol, que es el signo que vos conocés seguramente tuyo, sepas el signo de la luna, porque también habla sobre todo de tu infancia y de tu relación con tu madre. Poniéndolo en internet o haciéndote la carta natal, pero se pone en internet y lo ves. Poniendo la hora de nacimiento, el lugar. Eso tenés que saber la hora. Oh, la cosa es la luna. Lo buscas en la partida de nacimiento. La luna, el signo de cosas en la casa donde cae. También es muy importante. ¿Qué es la casa? Bueno, eso ya es hablar mucho de astrología. La astrología tiene o sea,
El mandala astrológico son 12 casas, sobre 12 signos, sobre 10 planetas, sobre 8 conjugaciones de aspectos. Y todo eso son como diferentes matrices que se van conjugando según la hora, el lugar de nacimiento del día de cada uno. ¿Dónde se puede estudiar esto? Hay muchos lugares, los lugares serios que son instituciones en Buenos Aires hay 2, se llama Cava, acá no sé, y Casa 11, yo estudié en Casa 11, no terminé ahí, me fui a estudiar con una maestra particular, también es otra de las. ¿Casa 11 o? Cava, Centro Astrológico de Buenos Aires, pero hay muchísima cantidad de gente que da cursos de astrología, solamente hay que ver si son buenos o son malos. Yo el año que viene voy a dar un curso de astrología, este año quise dar uno para actores, porque me parecía súper interesante el conocer los arquetipos astrológicos para quien quiere componer un personaje, saber qué tipo de energía astrológica tiene su personaje, y no llegué al cupo, éramos 4 nada más y no me convenía hacerlo. Pero planeamos con Susa, que ella da tarot y yo doy astrología el año que viene. No sé si no lo vamos a dejar para el próximo, no acá en Buenos Aires. Pero es muy interesante. Y la función lunar, conocer la luna del bebé y de la mamá que estamos atendiendo, también es interesante. Yo no lo hago con todas las pacientes, lo hago solo con esas que tengo mucho seguimiento. A veces son datos a veces que nos sirven a nosotras, no para hacer una evolución, es para ver qué energías se están jugando y cuáles. Si esa energía yo no la juego y no la canalizo en alguna actividad o en algo, entonces queda disponible esa energía en el aire para que la juegue otro. Entonces el más vulnerable o el más conectado la va a tomar, entonces me viene de esos lugares. Bueno, los hijos son los más disponibles. Más disponible a recibir y a chupar y a hacerse cargo de lo que nosotros no nos podemos hacer cargo. El ascendente es el sistema de casas, se corresponde del 1 al 12. El ascendente marca el inicio de la casa 1. Como la casa 1 es el yo y tiene que ver con la identidad más profunda y a la vez es contradictorio, pero no, tiene que ver con lo más profundo que soy, pero también con la cara que yo le muestro al mundo y con lo que vine a aprender. Esa rayita que es donde cae en la primera casa, que tiene que ver con cuál es el signo que está ascendiendo en el cielo en el momento en el que vos naciste, va a ser un signo de muchísima importancia en tu vida, el signo del ascendente. También, por eso se dice que las coordenadas astrológicas son donde tenés el sol, la luna y el ascendente. Hay mucho más, pero con eso ya es un montón de... O sea que en sí el signo del sol no te marca tanto. Nada. Por eso toda la vida no le pasa que dicen, pero yo tengo una amiga de Géminis que nada que ver. No les pasa de Yo desde que estudié astrología nunca más leí un horóscopo en mi vida, porque me parece lo más choto, turro que puede haber. Pero no leo ni siquiera los de que dice astrólogo egresado de Casa 11, como el de Olala, porque no puedo entender cómo pueden hacer un pronóstico por signo del sol. O sea, es algo completamente relativo. Teoría del yin y el yang, muchas de ustedes la deben conocer más que yo. Lo que a mí me aportó esta teoría que yo traslado a las pacientes es esta cuestión para mí tan mágica de los polos y el péndulo. Vieron que eso también lo habla mucho la metafísica, de que el péndulo en realidad cuando avanza fuerte, 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 en un punto se tocan los extremos, y quiere decir que los opuestos en realidad terminan siendo realmente lo mismo. Y a mí me llamó mucho la atención como esto de cuando yo me empecé a dar cuenta de que el día realmente se gestaba en el punto álgido de la noche y en la noche en el punto álgido del día, que en realidad el verano empieza a gestarse, la semilla del verano, cuando estamos en el punto máximo del invierno, cuando es el día más cortito del año. A partir de ese día, ¿qué pasa? Los días empiezan de a poquito a alargar, o sea, la semilla del verano ya empezó. En el momento que una flor explota en primavera, en realidad en otoño fue el momento en el que esa información se empezó a gestar. Entonces a mí lo que más me parece grandioso de la teoría del yin y el yang, para expresarlo en una consulta de puerperio, es esto de que en esta crisis que vos estás viviendo y en este momento de encierro y en este momento de polaridad, de sentirte loca, absurda, crítica, encerrada en vos misma, está la semilla de la libertad, está la semilla de un cambio de vida, está la semilla de un salto de conciencia, ¿no? De ver cómo en esta oscuridad en realidad está la semilla de la máxima luz, y en este momento de máxima oscuridad se puede gestar algo muy interesante, muy luminoso. Pero si uno no da ejemplos de otras cosas, es como que la información esta no
no se capta del todo. También en toda la teoría de la medicina china y del yin y el yang se sabe que uno, si está muy yin, puede utilizar algunos elementos para ponerse más yang. Pero en la medida que uno está muy yin, por ejemplo, muy yin, llega a un punto como el péndulo en el que te puedes pasar a ser muy yang. Y eso también es la vida. O sea, me ha pasado con los trastornos de alimentación, épocas de restricción total y épocas de compulsión total, y decir, ¿cómo se puede pasar de una cosa a la otra? Y sí, se pasa en un instante, porque es exactamente lo mismo, porque en realidad el centro sigue estando pendulando en lo mismo. Y a veces me ayuda en las consultas para hacer algún paralelismo con esto. ¿Recibieron lo que les mandé de mujeres que corren con los lobos, del capítulo de la mujer esqueleto? ¿Quién lo leyó? Yo leí lo amarillo. No me leí. No, pero era para leer todo. ¿Quién lo leyó? No es tan largo el relato y me parece sumamente interesante. Si pueden, por favor, léanlo. Obviamente estas cosas no se las vamos a tomar en el examen, pero va a depender de ustedes si quieren ser profesionales con un nivel de investigación y más profundo o no. Ese capítulo es interesantísimo para mostrar en un cuento tradicional, dentro del amor, cómo circula la vida y la muerte todo el tiempo. Y eso también pasa entre el vínculo madre-hijo, no solamente entre el vínculo de un hombre y una mujer. El amor va y viene todo el tiempo en el vaivén de la muerte y del renacimiento, de que algo se apaga y se vuelve a prender, y de que el ciclo está todo el tiempo y está permanentemente adentro nuestro. Entonces también transmitirle a una mamá que está atravesando un puerperio, que es como una muerte, pero es parte de la vida, pero es parte de la muerte, pero es parte del duelo, y una cosa se sucede a la otra, y que esta mamá puede entregarse a lo que venga, así sea la muerte, porque la muerte es igual a lo que le sigue, que es la vida. A veces genera una relajación que una mamá puérpera no tiene, que es esta posibilidad de dejar de controlar todo. Muchas veces yo lo que les digo es pensar de acá a una hora, más no, porque empiezan no, porque mañana, pasado, con estos pensamientos obsesivos acerca del futuro, cuando un bebé es un presente y solo un gran presente, porque nada que ver lo que te pasa ahora de lo que te va a pasar mañana. Entonces es muy importante ayudar a presentizar la mente. Yo me acuerdo cuando nació Cata, yo no podía dormir, ni de día ni de noche. De noche porque me despertaba ella, y de día porque no estaba acostumbrada, no me salía a dormir, y trataba todo el tiempo de decir presente. O sea, ahora trato de dormir 20 minutos y pienso por los próximos 20 minutos. Si no lo logro, bueno, pasó ese tiempo y haré otra cosa. Pero si ya me pongo a pensar en que no voy a poder dormir en todo el día, el nivel de ansiedad es inmanejable. Entonces poder darle alguna de estas herramientas. Lean el capítulo porque nada que ver con lo que dije, es mucho más profundo y está re interesante. Después de estudiar mucho sobre la salud, que es lo que a mí más me interesa, por eso estudié biodecodificación y todo, y la alimentación y todo, porque en definitiva el rubro era bien virginiana, el rubro de la salud es lo que más me interesa. Todos los autores más importantes llegan como a la misma conclusión, y que la enfermedad es una forma de liberar estrés. O sea, es una forma que tiene el cuerpo, o sea, la mente y el campo emocional, de bajar un nivel de estrés intolerable para la vida hacia un órgano o hacia un sector del cuerpo. Es una forma de canalizar, tú, hacete cargo vos, porque yo necesito seguir viviendo y ocupándome de las cosas y del día a día. ¿Y qué cosas tienen que ver con el estrés y con no estar en eje? El miedo, la duda, la tensión muscular, obviamente tiene que ver con el estrés, el juicio, la crítica. Entonces yo tenía una maestra chamana que me decía, cada vez que te agarra un ataque de pánico o que te sientas en un estado de suma estrés, vos revisás y tenés todos los músculos del cuerpo relajados. Pero no por una cuestión de que tenés que estar relajada, sino porque el estado de ansiedad no se va a poder sostener adentro tuyo si vos no lográs tensar ningún músculo, cosa que es muy difícil. O también me decía, podés usar la teoría de la tensión muscular o podés usar cualquier otra teoría, ver qué juicio, qué crítica, qué miedo, qué no perdón está cruzándote por la cabeza y qué se puede transformar en relación a eso para que se transforme esta otra cosa que te está sucediendo. Y siempre saber que el estrés no se da durante el periodo de enfermedad, el estrés se da antes, porque lo que hace la enfermedad es liberar al cuerpo del estrés, canalizarla por algún lado.
Por eso el momento más peligroso para la especie y la supervivencia de un ser humano no es en el momento que tiene fiebre, moco y tos. Fueron los días anteriores que no se dio cuenta, pero algo lo lleva a un estado de estrés muy grande o un shock muy grande que implicó que después la reparación significara todos los demás síntomas. Bueno, en cuanto al abordaje del puerperio, siempre está bueno recordar que la mamá está viviendo lo único que realmente puede frenar o sanar una enfermedad grave, dice, es girar tu vida a patas para arriba, hacer lo que nunca hiciste. Porque el cambio, y esto es lo que habla Jodorowsky también con los actos psicomágicos, el cambio, lo nuevo, es lo sanador, porque es lo que cambia el concepto de lo inconsciente, el que cambia el símbolo del inconsciente. Cuando cambia la mente, sana el cuerpo. Pero tenés que animarte a hacer lo que nunca hubieses hecho, lo inesperado, dar un cambio, un giro de 180 grados. Eso es lo sanador. No se vive cómodamente, pero termina siendo liberador. Una charla que fui a uno le dijo que tenía que, no porque curar, tenía que vestirse de dorado, salir en bolas a la calle, de pintarse de dorado y salir en bolas a la calle. Y dice que la persona que la decía lo hizo con un amigo que llevaba una cámara filmadora como para que se piense la gente que es una película o un comercial o algo, un único aire pintado en bolas de la calle no tiene fácil. Es que eso tiene el desafío de los actos psicomágicos, que son tan fuertes para el inconsciente que te terminan sanando. También el Jodorowsky te manda a ponerte caca, menstruación, todo por encima. No, en la próxima tutorial les voy a mandar por mail el libro Psicomagia de Jodorowsky. Pero también. Totalmente. Por eso le digo, ustedes no van a poder hacer todos los aportes a esto. Cada uno hizo su propia búsqueda, pero más o menos todos estamos dentro de la misma filosofía, creo. No sé qué psicomágico poder de caca. Yo te digo, a mí los actos psicomágicos me han hecho muy bien. No me hice ninguno así tan... No, lo que yo le hago hacer a mis pacientes generalmente es el típico de escribir, por ejemplo, una carta a tu mamá, una carta a tu papá, si estén vivos o fallecidos, después quemarla y eso plantarlo abajo de un árbol, cosa de cerrar con el pasado pero a la vez generar más vida, porque ese es el símbolo. He hecho uno que me ayudó mucho, que fue agarrar un zapato y ponerle el nombre de mi mamá, otro el nombre de mi papá, una mochila y sacarlo a la calle y no mirar para atrás. Y me fui, y también para mí significaba eso, un corte de algo. Bueno, son hechos de patitas a la calle, y los perdí a los zapatos. Porque la idea es justamente que vos te desprendas de algo que es tuyo y que tenga que ver con eso, de poder hacer un corte en algún lado. No tengo digitalizado el que es manual de psicomagia, que da ejemplos. Ese lo tendrían que comprar, pero sí tengo el de psicomagia, de cómo Jodorowsky llega a crear la psicomagia. Así funciona la magia cuando vamos a una persona que es vidente, no vidente, sino que hace este tipo de trabajo, funciona con lo simbólico, con el inconsciente colectivo. Bueno, hablar del bebé real y el bebé ideal, ya lo vimos. La enfermedad como oportunidad para evolucionar y recobrar el equilibrio, lo mismo que habíamos dicho, cuando se manifiesta la enfermedad es un esfuerzo del cuerpo por estar recobrando el equilibrio. Mira, me es muy difícil explicar en este tiempo lo que es el abordaje de la nueva medicina germánica y la biodecodificación y lo que estudió Hammer. Les he mandado cosas porque me parece interesantísimo que lo vean desde ese punto de vista. Lo que yo les puedo contar de Hammer es muy poquito, pero creo que con eso van a resumir y van a entender, y que es que él era un médico súper tradicional, tenía muchas especialidades, era psiquiatra, pero además dirigía un centro de diagnóstico por imágenes, reconocido de Alemania, y un día le matan al hijo, el príncipe de no sé qué de Alemania, viajando en un crucero sin querer, tira un tiro y mata a un hijo de él. No lo mata en el momento, queda 20 días internado en terapia intensiva, este chico de 18 o 20 años, y finalmente se muere. Después de la muerte de él, más o menos unos 6 meses después, le descubren a él cáncer de testículo y a la mujer cáncer de ovario. Y pareciera que la vida le ha puesto eso ahí enfrente como el pasaje a descubrir realmente lo nuevo y la nueva medicina. De hecho, ahora todos los biocodificadores están enojados con Hammer y Hammer con los biocodificadores. ¿Por qué? Porque en realidad Hammer, cuando descubre esto que les voy a contar que descubre, quiere que esto sea la medicina legal.
no lo quiere considerar medicina alternativa, no pretende mezclarlo con la psicología ni con la psicomagia como hacemos nosotros, ni con el árbol genealógico. Él está convencido de que esto él lo puede mostrar por método científico. Por lo tanto, esta tiene que ser la medicina nueva. Pero le cuesta la matrícula. Le costó la matrícula, estuvo preso y le sacaron la matrícula. Pero él está vivo y lo que sigue tratando de hacer es separarse de todos sus alumnos, que les vamos incorporando otras cosas. Y lo que él dice es, el que atiende nueva medicina tiene que ser médico primero. Y lo que él dice es, esta tiene que ser el nuevo paradigma de la medicina, la que se estudia en las universidades. Y él demuestra científicamente paso por paso lo que hace, solamente que nadie lo escuchó, porque si realmente él tiene razón, todo y absolutamente todo lo que estamos haciendo hasta ahora está mal. Él, cuando se enferma del cáncer de testículo y del cáncer de ovario, que la mujer muere de ese cáncer de ovario después, empieza a investigar todos los que están con él ahí para hacerse la quimioterapia, que tienen también cáncer de ovario, y todos los que están por hacerse rayos. Y se le ocurre una idea maravillosa, que es que en su propio centro de diagnóstico por imagen le empieza a sacar tomografía computada a cuanto paciente de cáncer encuentra. Y este tipo descubre que en la medida que una persona tiene un cáncer en algún lugar del cuerpo, tiene el edema o la marca de ese cáncer en el cerebro, en el lugar que corresponde a ese órgano. Y descubre que en realidad la enfermedad se genera primero por un shock biológico que hace foco en el cerebro, y que ese foco del cerebro manda la orden al cuerpo de enfermarse. No es que se volvió loco, el cerebro le dice, ahora vos tenés que fabricar más células, y tiene una razón. No por casualidad todos los que hicieron, mis compañeros de Selkit, hicieron cáncer de testículo, habían tenido la pérdida de un hijo o de algo semejante a un hijo en los meses anteriores. Por eso fue de testículo, porque el testículo lo que quiere es generar más hormona para darte más hijos, porque es una teoría de la naturaleza, y por eso un cáncer de estómago se lo da a quien necesita digerir un problema grande, como si necesitara digerir de verdad. Lo que él dice, en los animales los cánceres pasan todo el tiempo y se curan todo el tiempo. Si un animal tiene que digerir una presa que no puede digerir, va a ser un cáncer de estómago. Ya se sabe que las células del cáncer de estómago digieren 10 veces más que las células comunes del estómago, digiere la presa que tiene que digerir y listo, se desarma el cáncer. ¿Qué pasa en los humanos? Tenemos lo simbólico, y para el cerebro lo real y lo simbólico y lo virtual es lo mismo. Entonces para el cerebro es lo mismo que vos no puedas digerir una presa real de carne y hueso a que no puedas digerir una situación. Y entonces genera la misma respuesta biológicamente. Esto es lo que él comprueba en el 100% de los casos, que aparece donde aparece el foco de Hammer, que lo llama él. Y también habla de la fase de reparación y de resolución él siempre empezó a trabajar con cáncer, después esto se extendió a todas las enfermedades. Él lo que dice es que hay un shock biológico antes de cada enfermedad que lo genera, pero no todos los tejidos cuando hacen síntomas están en fase activa o fase de reparación, depende del tejido. Por ejemplo, un cáncer de cuello de útero ya está reparado en la causa de ese cáncer, porque es un cáncer de epitelio, es un cáncer de mucosa, de sector ectodérmico, de parte nueva del cerebro, no de órgano vital. En los órganos no vitales los cánceres se forman cuando ya se están resolviendo. Las leucemias se forman cuando ya se están resolviendo, cuando fue previamente un cáncer de hueso que se resolvió como leucemia. Bueno, la cuestión es que le sacaron, según él, se mueren por todo lo que pasa alrededor y todo lo que se le da al paciente, porque después, bueno, hay toda una teoría de lo que se llama simpaticotonía y vagotonía. Si vos estás en vagotonía y te dan un medicamento simpaticónico que habla de llevarte al otro polo, del yin y el yang, bueno, te puede hacer mal, pero no tanto. Ahora, si vos estás en simpaticotonía y te dan un medicamento simpaticónico, como puede ser la quimioterapia, eso puede ser absolutamente mortal para cualquier ser humano. Es lo que dice él, que la quimioterapia intoxica y que en los niveles de intoxicación y de el cortar, el cerebro lo entiende como que tengo que generar más, por ejemplo en la cirugía. Entonces él explica que se van empeorando las cosas. Obviamente hay casos de cáncer de gente que se entera hoy y se murió mañana. Eso también sucede. Lo que él dice es que la mayoría de los pacientes que se mueren de cáncer no se mueren de cáncer, sino en la fase de reparación hay un edema muy grande en el cerebro
se hincha muy grande el cerebro y le da un ataque cardíaco o un ataque de epilepsia o un paro cardiorrespiratorio al paciente, no por el cáncer, sino porque no pudo sostener la fase de reparación, que eso podía sostenerse con una gran dosis de corticoides. Esto es lo que él plantea, es su hipótesis. Yo la abordo, pero no en el 100% de los casos. Creo que también tiene que ver con la decisión de cada uno de querer vivir. También creo que uno tiene una fecha máxima en la vida y que uno también tiene un potencial máximo y un punto en el que hasta acá llegó. Y como dice Fernando Callejón, que es un médico que trabaja acá con esta teoría, hay casos en los que esto se cumple y hay casos que no, como los tumores que son, él dice, o las infecciones que no las detiene nada, que son las infecciones que agarran a todo el cuerpo, o los tumores que hacen metástasis en todos lados, que si bien la metástasis se considera otro cáncer distinto, avanza, en esos estados en general no funciona tanto la teoría de Hammer y uno está más cerca de la muerte por determinadas razones de su propia vida. ¿Qué lectura tiene sobre la metástasis Hammer? Hammer no cree en las metástasis, porque Hammer dice nunca se pudo aislar una célula cancerígena en el torrente sanguíneo, ni una célula puede sobrevivir de determinados días. ¿Cómo puede ser que después de 10 años, te dice él, la célula del cáncer de mama ahora sea una célula de cáncer en el hueso? Le dice, eso es completamente imposible a nivel de la estructura con la que incluso se forman los oncólogos tradicionales. Dice que él no entiende cómo podés creer que una célula viaja por el torrente sanguíneo y que va a hacer anidar en otro lado que nunca se pudo ver y que nunca se pudo aislar. Él lo que dice es que es otro conflicto a raíz del conflicto primero. Ejemplo, te dan cáncer de mama y te dicen que te vas a morir, el miedo a morir genera un cáncer de pulmón. Entonces podés hacer una metástasis de cáncer de mama en el pulmón por un nuevo conflicto que se le sumó al conflicto anterior. ¿Y a qué le Esto es su teoría, ¿A qué le atribuye él el cáncer de mama? A un conflicto de nido, un conflicto con los hijos o con la familia. Puede ser con la familia de origen o con la familia que uno tiene. Depende si es derecha o izquierda, porque eso también depende. Si sos diestra o zurda, la derecha tiene que ver con el colateral y la izquierda tiene que ver con madre, padre o hijo. La derecha colateral quiere decir pareja, compañero de trabajo, etcétera. ¿Y él se curó? Él se curó. ¿Y a los niños? Nada, porque ya estaba en fase de resolución, no hay que hacer nada. Resolver el conflicto que lo generó. ¿Y el cáncer de los niños? También él cree que muchas veces el cáncer de los niños viene de conflictos que tienen los niños por su propia infancia y que para nosotros no son conflictos, como un nene que le obligaron a comer o a dormir, te dice él, o por conflictos de los padres que hace síntomas en los hijos. Eso es lo que él dice. No digo que compren, digo que investiguen. Yo tampoco compro todo, digo que investiguen. Lo más interesante. Una pregunta, esto que hablas del edema, ¿en qué etapa aparece? El edema siempre en fase de resolución. Antes no aparece edema. Bueno, en la fase activa. Del cerebro, sí. antes que haga síntoma del cáncer. Antes que haga síntoma del cáncer, ¿y para qué? ¿Por prevención? ¿Todas van a hacer ahora? No, yo lo pensé a eso, pero lo que te dicen, lo que saben es, vos podés también tener un montón de focos que tengan que ver con enfermedades psiquiátricas, por ejemplo. De verdad, y que no, por ejemplo, podés ser bipolar sin que te hayan diagnosticado como bipolar. En ese caso vas a tener 2 focos de Hammer y te vas a pensar que tenés cáncer y no tenés, simplemente porque las enfermedades psiquiátricas te salvan de hacer, como son 2 focos al mismo tiempo, el cuerpo economiza y hace una enfermedad conductual, dice él, y no física, no lo pasa a la física. Por eso él dice que en los psiquiátricos casi no hay enfermos de cáncer. Y quiero decir, hacértela por prevención es como empezarle a buscar todo, vamos a tener un foquito en algún lado. Tal vez tu foquito es de una angina. No lo haría, pero sí es que se ve seguramente antes de Sí, así. pero lo tiene que hacer un médico y es una tomografía computada sin contraste, que ya casi ni se piden. O sea, tiene que ser alguien que sepa de esto y que después lo sepa leer, porque no es fácil leer el mapa del cerebro. Fernando trabaja con no sé si con todos los pacientes, pero trabaja con tomografías y se puede, no lo conozco personalmente a él, pero sí sé que lo pueden consultar y lo pueden ir a ver y
pueden descargar gratuitamente el libro también. Tiene 3 libros en internet. El error de Hammer es buenísimo, pero es complejo. Y Fernando Callejón tiene todos los libros en internet. Es genial. Bueno, avancemos un poco. La psicomagia ya estuvimos hablando de qué se trata, de hacer algo simbólico o hacer una visualización. Cuando hacemos una visualización chamánica como la que yo quería hacer hoy, pero no sé si vamos a llegar, la visualización chamánica lo que tiene es que lo que se está estudiando es que el cerebro no interpreta lo real y lo diferente. De hecho, vos pensás en una situación triste que te pasó y te reacciona el cuerpo como si fuese real. O pensás en un limón y la saliva empieza a reaccionar como si lo tuvieses en la boca. De esa misma manera se considera que uno, a través de las meditaciones chamánicas o guiadas, puede ir resolviendo problemas del pasado, incluso cambiando recuerdos, transformándonos y transformando un montón de cosas que es simplemente una visualización, pero para el cerebro está vivida como si fuese una realidad. La psicogenealogía, la teoría de un libro llamado Mis Ancestros, que comparte muchas cosas con las constelaciones y todas las teorías sistémicas. También se usa mucho lo que es biodecodificación, porque se cree que todo desencadenante de un problema físico tiene un programante, y que el programante está en el periodo gestacional, los primeros 3 años de vida o el árbol familiar. Quiere decir, no a cualquiera no a todo el mundo por perder un hijo le va a dar un cáncer de ovario, le va a dar al que tenga ese riel, esa información, ese programante en su árbol familiar. ¿Entienden? Entonces no es me pasó esto, me va a pasar lo otro. Se va desde el síntoma ya, desde el diagnóstico médico. Por eso sí se necesita el diagnóstico médico real de un médico tradicional, para atrás, a buscar la causa. Como sí o sí todos tenemos cosas que resolver, ya sea de nuestra, Luego volvemos a llamar. Hay algo que no resolvemos. El proyecto Sentido, el proyecto Sentido, y es algo con lo que trabajo mucho y es muy interesante, es conocer qué pasaba en la historia del paciente cuando este paciente estaba siendo gestado o estaba siendo por gestar. Y esto es interesantísimo, porque ustedes tienen que empezar a averiguar qué le estaba pasando a la mamá y al papá de ustedes en ese momento, para darse cuenta a qué vinieron ustedes, o sea, qué chip tienen en el inconsciente acerca de qué trabajo vinieron a hacer. Si gracias a que yo nací, mamá y papá están juntos, me voy a pasar toda la vida juntando a mamá y a papá, aunque sean mi mamá y papá irreal o no. Si yo nací después de un hermano abortado, yo tengo otro chip, ¿no? Vengo a representar al que soy y al que no soy también, y al que vino antes de mí. Porque mi mamá quedó embarazada, mis papás se pelearon, yo significo la separación, o yo soy sinónimo de separación. Hay que ver con qué chip estamos adentro. Eso se puede saber conociendo tu historia. Sí, hay que tener una mirada externa, porque uno a su inconsciente no le hace el juego desde su consciente. Pero yo me pongo a pensar en mi familia. Yo soy hija extramatrimonial, tengo miles de proyectos sentido. O sea, porque yo llegué, mi mamá perdió a mi papá, porque mi papá dijo, ahora que tenemos un hijo no podemos seguir juntos. O sea, uno de mis proyectos sentidos es, si nazco yo, a vos mamá perdés al hombre de tu vida. Y con esto sigo adelante. Y a la vez, como mi papá tenía otra familia, si nazco yo, vos estás haciendo infiel a tu mujer y estás traicionando a tu familia. O sea, mi presencia significa la traición tuya a tu familia. Y eso lo repito a lo largo de mi vida en un montón de... La carga, quiero decir. Lo que yo creo que vengo a hacer. Que es, por un lado, a juntar a mi papá con su mujer y a juntar a mi papá con mi mamá. O sea, es una esquizofrenia. Yo le digo, juicio para el nuestro. ¿Cómo? Una de mis hijas vino después de un aborto, pero que por más de que yo no lo haya vivido como que ella vino a ser la hija y fue ser el padre, porque la verdad es que yo no lo viví así. Sí. Ella igual va a tener eso en la cabeza. Y en general la biodecodificación te dice que sí, que todos los que vienen después de un aborto vienen sabiendo que son
el tercero, el cuarto, no son o sea, no es tu segundo hijo en ese caso, es el tercero. Bueno, no es la cuarta, o sea, se cuenta siempre el aborto y en constelaciones familiares si se le da un lugar amoroso y presente a ese bebé que no está, si no se hace como si no hubiese estado, como si no pasara nada. No, ya sé vos, pero te digo cómo es la manera que nosotros indicamos para que el chico que viene no cargue. No va a cargar siempre y cuando no tenga que representar. Esa es la forma, digamos. Esa es la forma. Dicen, ¿y cuántos hijos tenés? Tuve 4, ¿verdad? Claro. Con 3 hijos. Digamos, es como la forma hablando de un bebé. O inclusive contándoselo a tus hijos. No, es que ellos lo saben. O sea, sabían que estaba embarazada, sabían que se cambió y todo. Ah, pero por eso esa era mi carga de pucha, por más que nació. No, y acá es de nuevo lo que les decías antes. No es si me pasa esto o me va a pasar tal cosa. Es desde el cinto, o sea, es desde la rama ir al tronco del árbol. No es desde el tronco del árbol ir hasta la rama. O sea, yo puedo pensar en cuáles son mis proyectos sentidos. No sé cuál es el que está más activado o el que está más jugando. Pero si viene una paciente que me dice, yo no puedo sostener a mi bebé por los pequilombos que tengo con mi mamá, yo me pongo a pensar qué le pasó a esa mamá durante la gestación y puedo sacar algún tipo de conclusiones. En general, cuando uno le relata, yo anoto los posibles proyectos sentidos de la persona cuando me relata en qué estado nació. La persona es el momento en el que hace el clic, cambia, llora, se desarma. O sea, cuando uno le dice una frase que nunca se le ocurrió, pero es lo que vivenció toda su vida. Sí. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo en el psicoanálisis y todas las cosas que vos decís me resuenan desde la teoría, ¿no? Desde donde yo estudié, y todas estas cosas para mí no son nuevas, o sea, son nuevas en relación a cómo son, claro, cómo es la mirada y qué es la teoría, pero, por ejemplo, me parece que cada uno tiene como fundamento esto, ¿no? Como que desde la terapia somos agentes de cambio, o sea, como, bueno, desde cualquier otra teoría que uno intente, o sea, uno trabaja, ¿cómo uno trabaja? ¿Bien o mal? No hay muchas opciones. Después uno me parece que lo que intenta es hacer esto, es generar cambios, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, desde cada escuela, ¿no? Uno también se identifica con cada teoría por algo, ¿no? Totalmente. Y bueno. Y también lo que cura es el vínculo con el otro, no la teoría, lo que me vaya a traer. La teoría es un camino, es una herramienta que te puede vibrar con vos o no vibrar con vos y por eso llegás. Pero en la finalidad es eso, es transformar a quien tenés enfrente, es iniciarlo en el cambio, es que esa persona se pueda ser más auténtica, se pueda conocer más a sí misma. Y todas las técnicas buscan también ese objetivo. Y una cosa que también estaba pensando en relación a esta propuesta para el año que viene de la supervisión, una de los puntos del psicoanálisis es esto, ¿no? Las 3 patas que son las supervisiones, el análisis personal y el estudio. Me parece que también un poco es esto, ¿no? Estar formándose todo el tiempo, poder tener este espacio de supervisión y también revisar su propia historia, ¿no? Porque si no uno también Totalmente. en esto despliega o se identifica con cosas del paciente y las tiene que tener primero resueltas. Totalmente, o por lo menos mientras tendés seguir vos con tu proceso personal, por ahí no la tenés del todo resuelta, pero sí la estás trabajando. Bueno, preguntas sobre esto, si quieren hacemos la meditación, ¿les parece? Sí. ¿Vos querés decir algo? No, nada, lo que me parece siempre importante es que cuando una persona viene a consultarle a alguien, en general deposita todo en el otro, y lo que está bueno es no olvidarse que o lo que yo trabajo es que esta persona recupere su poder y no lo busque en mí, porque eso va a estar en la propia persona. Entonces es eso, o sea, yo no te voy a dar una respuesta. La idea es que puedas recuperar tu propio poder, porque si no, uno queda como en un lugar. Infantiliza al otro. Uno puede dar herramientas, puede dar caminos, pero en realidad yo siempre termino una sesión, ya sea de astrología, de biocodificación o con una paciente diciéndole: andá y empezá a trabajar con esto que estuvimos viendo, fíjate qué querés hacer, por dónde querés ir, qué te gustaría cambiar. O sea, esa es la idea, que se vayan de la consulta con algo para pensar, para reflexionar, para trabajar, para animarse, que sea un motor de algo. Bien, bueno, lo que quería decir...